Hola chicos, buen día. Vamos a continuar con las clases del objeto de estudio 6, que son compuestos nitrogenados y compuestos especializados. Y el tema que vamos a revisar hoy es de el que se llama conversión de aminoácidos en productos especializados. Recuerden que estamos viendo el metabolismo básicamente de los aminoácidos y pues aquí vamos a ver cómo los aminoácidos cumplen esta función de estar formando parte o de estar construyendo otros productos especializados. Esta es la parte 16 de la guía de temas desglosados. Se las recomendamos del libro de Ferrier y vamos a enfocarnos, aunque ahí vienen más productos especializados en los que los aminoácidos se pueden convertir, vamos a enfocarnos en el metabolismo de las porfirinas. Eso es lo que vamos a revisar en el tema de hoy. Bueno, como visión general, vamos a recordar esta imagen que la veíamos nosotros en, cuando empezamos a hablar sobre el metabolismo de los aminoácidos y recordar que los aminoácidos no solo forman parte de las proteínas, sino también son precursores de otros compuestos esenciales que contienen nitrógeno. Y en este recuadro amarillo que ustedes ven aquí, mencionábamos nosotros que son precursores de las porfirinas, que es el tema que vamos a revisar hoy, pero también de la creatina, de algunos neurotransmisores, de purinas, de pirimidinas, que son componentes del DNA, así como de otros compuestos que contienen nitrógeno. Estos compuestos que son derivados de los aminoácidos, pues cumplen funciones claves en el metabolismo, en la señalización y en la genética. Vamos a hablar entonces de estos derivados de los aminoácidos que son las porfirinas. Las porfirinas son compuestos cíclicos que se enlazan con iones metálicos, principalmente con el hierro. Y el hierro pues puede existir en sus dos estados de oxidación, como hierro más 2 o hierro más 3. Las metaloporfirinas en los humanos, nosotros identificamos a la más abundante como el grupo hemo. Y nosotros ya habíamos hablado del grupo hemo cuando revisamos a la hemoglobina y a la mioglobina en los temas de la estructura cuaternaria y terciaria de las proteínas. El grupo hemo, que es una metaloporfirina, está compuesta por la protoporfirina 9 y al centro, pues tiene el átomo de hierro. Si ustedes recuerdan, esta es la estructura del grupo hemo, que al centro tiene este átomo de hierro. Y nosotros decíamos que el grupo hemo es un grupo prostético de múltiples hemoproteínas o proteínas que contienen ese grupo hemo. Y mencionaba ahorita yo a la hemoglobina y a la mioglobina, porque son proteínas que estudiamos con más profundidad aquí en este curso de bioquímica, pero también hay otras moléculas que contienen al grupo hemo, como los citocromos, la catalasa, que es una enzima, la oxidonitricosintasa, la peroxidasa, que también son enzimas, o el citocromo P450, también contienen al grupo hemo. Entonces, todas estas moléculas que son esenciales para nuestro metabolismo requieren el grupo hemo y hay una alta rotación de este grupo hemo, refiriéndonos a que constantemente nosotros lo estamos regenerando por día. Dicen que alrededor de 6 a 7 gramos de hemoglobina, en el caso de la hemoglobina, es lo que se está reponiendo en los eritrocitos de manera diaria. Entonces es una molécula que tiene un recambio muy alto y por lo tanto vamos a hablar de su síntesis y su degradación en esta clase, y eso pues también involucra el reciclaje del hierro, que son procesos que están estrechamente coordinados en nuestro metabolismo. Vamos a hablar de las estructuras de las porfirinas. Ya dijimos que el grupo hemo pues estaba formado por la protoporfirina 9 y el hierro. Pero para entender un poco más la estructura de este grupo hemo, vamos a hablar de las porfirinas. Las porfirinas están formadas por 4 anillos pirrol. Estos que están señalados con la letra A, B, C y D son los anillos pirrol y estos están unidos por puentes metenilo. Cada puente que une a estos anillos pues es un grupo metenilo y forman entonces un anillo tetrapirrólico cíclico, que es lo que nosotros reconocemos en las estructuras de las porfirinas. La unión de estos 4 anillos pirrol para formar este anillo tetrapirrol cíclico. Nosotros podemos observar
que en este anillo tetrapirrol cíclico hay cadenas laterales y estas cadenas laterales determinan el tipo de porfirina que es. Y nosotros tenemos a las uroporfirinas, las cuales tienen en sus cadenas laterales a los grupos acetato y propionato. Si ustedes se fijan aquí, en esta estructura que nos representa la uroporfirina 1 o en esta que nos representa la uroporfirina 3, ven aquí estas cadenitas que representan a las cadenas laterales. La A refiere al acetato, la P refiere al propionato. Entonces, los tipos de porfirinas se distinguen por estas cadenas laterales, teniendo a las uroporfirinas que contienen acetato y propionato, y luego tenemos a las coproporfirinas que tienen al grupo metilo y al propionato, y luego tenemos a las protoporfirinas 9, que son las precursoras del grupo hemo, que contienen al grupo vinilo, esta es la estructura del grupo vinilo, al metilo y al propionato. Los grupos metilo y vinilo derivan de la descarboxilación del acetato y del propionato. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces en esta imagen, que es la que nos hace referencia el libro? Pues nos dice que las protoporfirinas contienen esos 4 anillos de pirrol, el A, B, C y D, unidos a partir o a través de puentes metenilo. Las protoporfirinas contienen cadenas laterales unidas a uno de los 4 anillos del pirrol, y en las porfirinas de tipo 1, las cadenas laterales están organizadas simétricamente. Es decir, por ejemplo, para la uroporfirina 1, esa simetría se observa porque yo puedo ver en estos anillos el grupo acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato. A eso se refiere con la simetría en la distribución de estas cadenas laterales. En cambio, cuando nosotros vemos a las de tipo 3, lo que vemos es que están invertidos estos grupos funcionales en el anillo D. Y esto es importante porque solo las porfirinas de tipo 3, es decir, las que tienen esta inversión en el anillo D, son las fisiológicamente importantes en los seres humanos. Entonces nosotros podemos ver en esta estructura que está acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, pero en el anillo D se rompe esta simetría y entonces tenemos invertidos estos grupos, teniendo el propionato y el acetato, y esto es lo que la convierte en una porfirina del tipo 3. Mensajes claves de esta diapositiva, nosotros las podemos clasificar en estos 3 grupos dependiendo del tipo de cadena que tienen, pero además podemos tener las del tipo 1 y las del tipo 3 dependiendo de la distribución simétrica de estos grupos funcionales en cada uno de estos tipos de porfirinas. Esto es lo que está señalado aquí. Dice, hay 4 formas isométricas designados del 1 al 4. Y nuevamente les repito, las porfirinas de tipo 3, que tienen la asimetría en el anillo D, son las que son biológicamente activas en el humano. Y la protoporfirina 9 es la forma funcional del grupo hemo. Luego también vamos a conocer el concepto de lo que son los porfirinógenos. Los porfirinógenos son los precursores reducidos y que no tienen color de las porfirinas. Por ejemplo, el uroporfirinógeno. Entonces, nosotros estamos ya reconociendo la estructura de estas porfirinas, pero tenemos que saber que cuando se sintetizan estas porfirinas, tienen precursores y esos precursores se denominan porfirinógenos y son reconocidos porque son incoloros. Y ahorita vamos a ver qué importancia tiene en este metabolismo de las porfirinas el hecho de que sean coloros o incoloros. Estos porfirinógenos se intercalan en la vía biosintética entre el porfobilinógeno y las porfirinas oxidadas, que ya son las que tienen un color, y eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle ya en la ruta metabólica de la síntesis de estas porfirinas. Vamos entonces a comenzar en explicar cómo se biosintetiza el grupo hemo, que dijimos que el grupo hemo pues tiene una porfirina, una protoporfirina 9. El grupo hemo se sintetiza principalmente en el hígado por hemoproteínas como el CYP y también en la médula ósea
para la hemoglobina de los eritrocitos. Recuerden que no solo el grupo hemo está en los eritrocitos, ya dijimos que estaba en otras muchas proteínas o hemoproteínas de nuestro cuerpo, entonces tanto la médula ósea como el hígado lo producen. Más del 85% de la síntesis total de ese grupo hemo ocurre en el tejido hematopoyético. Y en el hígado, la producción del hemo varía según las necesidades del resto de las hemoproteínas que nosotros podemos estar requiriendo. Las células eritroides, en estas células eritroides, la síntesis es constante y se acompaña también de la producción de la globina, porque acuérdense que en los eritrocitos, pues el grupo hemo es el grupo prostético de las globinas de la hemoglobina. Entonces, al tiempo que se sintetizan los grupos hemos, pues también se están produciendo las globinas. La síntesis ocurre a manera ya subcelular entre la mitocondria y el citosol. La primera reacción y las últimas tres reacciones se realizan en la mitocondria, mientras que las reacciones intermedias ocurren en el citoplasma. Si ustedes se fijan en esta imagen que acá está abajo, aquí comienza la síntesis del grupo hemo en la matriz mitocondrial. La primera reacción se lleva a cabo en la mitocondria. Posteriormente, las reacciones intermedias se llevan a cabo en el citosol y las últimas reacciones para la formación del grupo hemo regresan a la mitocondria. Entonces son estos dos compartimentos en donde se lleva a cabo la biosíntesis del grupo hemo. Los eritrocitos maduros no pueden sintetizar hemo ya que carecen de mitocondrias, por eso es en, eh, en las células precursoras de estos eritrocitos en donde se sintetiza el grupo hemo. Y ahora sí vamos a empezar con las reacciones. El primer paso para la síntesis del grupo hemo es la formación. Déjenme corrijo rapidísimo esta diapositiva para que se les quede bien. Bien. Es la formación de el ácido aminolebulínico o ALA. Y para esta reacción, lo que ocurre es que un aminoácido, y aquí es en donde nosotros conectamos con el título del tema que se llamaba conversión de aminoácidos en productos especializados, aquí estamos viendo que la glicina, que es un aminoácido no esencial, en la primera reacción para la biosíntesis del ácido del grupo hemo, se condensa con el succinilcoenzima A. Y el succinilcoenzima A, ustedes saben que es un intermediario del ciclo de Krebs. Pero además ustedes saben, porque en la clase previa vimos que varios aminoácidos cuando se les quita el amino, su esqueleto de carbono se puede convertir a succinilcoenzima A. Entonces, este esqueleto de carbono pues puede venir también de algunos aminoácidos, pero también puede venir pues de la glucosa o de los lípidos. El punto es que el succinilcoenzima, que es intermediario del ciclo de Krebs, y la glicina se combinan para formar el ácido aminolebulínico. Esta reacción es catalizada por una enzima que es mitocondrial, que es la alacintasa. Esta enzima requiere el fosfato de piridoxal, que es un derivado de la vitamina B6 y lo requiere como una coenzima. Y esta es la etapa limitante y la que controla la velocidad de la síntesis de las porfirinas. La reacción número 1 es la que pone orden en dirigir a la síntesis o a la no síntesis del grupo hemo a través de la regulación de esa enzima alacintasa. Existen dos formas de estas enzimas alacintasas, la 1 y la 2. La alacintasa 1 está presente en todos los tejidos y es regulada por el grupo hemo, mientras que la alacintasa 2 es específica de los tejidos eritroides y es regulada por los niveles de hierro intracelular. Las mutaciones en la alacintasa 2 causan anemia sideroblástica ligada al cromosoma X y pues esto ocurre en los tejidos eritroides. Nosotros vemos aquí en esta imagen que está a su derecha la representación de esta reacción. Tenemos a la glicina con el succinilcoenzima A que se combinan a través de la alacintasa 1 para formar el ácido aminolebulínico o ALA. Y esta molécula pues pierde, por supuesto, la coenzima A del succinilcoenzima A, además de que existe una descarboxilación
en esta reacción. ¿Cómo se regula esta síntesis sobre todo de la ala-sintasa 1? Ahorita dijimos que podía ser por el grupo hemo, pero también hay un efecto por fármacos. Entonces, en esta diapositiva yo les sintetizo cuál es el efecto del grupo hemo o de la hemina, que es el grupo hemo oxidado en la célula, sobre la regulación de esta enzima. Les pongo esta imagen. Esta imagen es una imagen de un artículo, pero igualmente nos habla, fíjense cómo está aquí la combinación de la glicina con el succinilcoenzima A para formar el ALA. Aquí está la intervención de la enzima de la cual estamos hablando. Aquí está todo el recorrido citosólico de la formación del grupo hemo, luego su regreso a la mitocondria, y aquí está el grupo hemo, que él es el que en niveles elevados bloquea a la ala sintasa, pues para que no se siga produciendo este grupo hemo cuando ya tenemos suficiente grupo hemo. Eso es lo que está explicado en estos puntos de aquí. Cuando hay un exceso de porfirinas y no hay suficientes apoproteínas, el hemo libre se oxida y forma hemina. La hemina inhibe a la ala sintasa mediante tres mecanismos. Reprime la transcripción de su gen, aumenta la degradación del ARN mensajero o disminuye el transporte de mitocondrial de la enzima. Y en las células eritroides, la ala sintasa 2 se regula, pero por niveles intracelulares, de hierro y no por el grupo hemo. Además, hay algunos fármacos que inducen el sistema del citocromo P450 y eso hace que aumente la demanda del grupo hemo, porque acuérdense que el citocromo P450 era otra de las proteínas que requería del grupo hemo para funcionar. Y esto entonces, cuando se aumenta mucho por estos fármacos, la demanda o el sistema P450, este está necesitando más hemo y eso disminuye la cantidad de hemo libre en el hígado, desinhibiendo entonces a la ala sintasa 1 y el resultado pues es una mayor producción del ácido aminolebulínico y la conducción a que se genere más grupo hemo. Esto ocurre al contrario de acá, de cuando nosotros bloqueamos la síntesis, decimos que algunos fármacos aumentan la producción de una proteína que requiere el grupo hemo, que es el citocromo P450, y eso hace que se desbloquee la inhibición del grupo hemo y que pueda continuar la biosíntesis del grupo hemo. Estamos hablando todavía de la misma reacción, de la combinación de la glicina con el succinilcoenzima A, y solamente puntualizamos en los mecanismos de regulación de la ala sintasa. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente reacción, que es la formación del porfobilinógeno, que es una molécula que ya combina dos moléculas del ácido aminolebulínico y que a través de la enzima ala deshidratasa, también conocida como porfobilinógeno sintasa, convierte a dos moléculas del ácido aminolebulínico en una molécula de porfobilinógeno. Lo que nosotros vemos aquí es que después de que ya revisamos que la ala sintasa forma el ala, dos moléculas de este ala se condensan, quiere decir que esto tiene que ocurrir dos veces, para formar una molécula, de porfobilinógeno. Esta enzima contiene zinc como cofactor esencial para su actividad y esta reacción ya ocurre en el citoplasma y es un paso clave pues en la síntesis de este grupo hemo. Entonces, a partir de que se forma el ala, este sale al citoplasma, se combinan dos moléculas para formar el porfobilinógeno. Fíjense ustedes cómo aquí ya estamos dando forma al anillo tetrapirrólico, a uno de los cuatro anillos tetrapirrólicos que van a finalmente formar a la porfirina. Aquí hay dos puntos más importantes que resaltar en esta reacción de la formación del porfobilinógeno y es que el plomo puede sustituir al zinc en la enzima a la deshidratasa y entonces lo que ocurre es que la inhibe fuertemente porque obviamente la enzima si no tiene el zinc no funciona. El plomo llega, ocupa el lugar del zinc e inhibe a la enzima y ese bloqueo pues obviamente trae como consecuencia que se convierta el ala en porfobilinógeno y lo que provoca es la acumulación del ala que es un metabolito, neurotóxico
Y también que haya déficit en la síntesis del grupo hemo, pues porque yo estoy bloqueando la síntesis del grupo hemo, lo cual conduce a lo que nosotros conocemos como anemia microcítica, ¿ok? Esto es por intoxicación por plomo. Las consecuencias del envenenamiento por plomo, pues son, por supuesto, lo decíamos ahorita, la elevación del ALA, que luego la vamos a encontrar elevada en orina y en sangre. Este es un biomarcador importante para el diagnóstico de estas enfermedades y nos dan síntomas neurológicos y gastrointestinales por la misma toxicidad que tiene el ALA. Y la anemia es debido a la menor producción de la hemoglobina, porque si yo no tengo el grupo hemo, tampoco voy a tener hemoglobina y los bajos niveles de hemoglobina es a lo que nosotros conocemos como anemia. Entonces ya vamos en el porfobilinógeno. Posteriormente se forma el uroporfibilinógeno 3. Este se forma al combinar 4 moléculas de porfobilinógeno. Estas se condensan por medio de una enzima que se llama hidroximetilvilano sintasa para darnos como resultado una molécula que se llama hidroximetilvilano. Cuando pasa esta reacción, se liberan estas 4 moléculas de amonio y entonces se forma el hidroximetilvilano. Este compuesto posteriormente se cicla. Se cierra el anillo y se isomeriza por medio de la uroporfibilinógeno 3 sintasa y forma la molécula de uroporfibilinógeno 3. Entonces, 4 porfobilinógenos forman el hidroximetilvilano que cuando se cicla forma el uroporfibilinógeno 3. Esta, si se fijan, ya es una porfirina, ya tiene este anillo tetrapirrólico. Es un tetrapirrol obviamente cíclico y que es asimétrico porque es del tipo 3 y dijimos que los del tipo 3 eran los que eran importantes para el humano. Y esta es una molécula que es incolora y corresponde a la forma reducida de la porfirina. ¿Qué ocurre a continuación con el uroporfibilinógeno 3? Pues se convierte en el coproporfibilinógeno 3. Este sufre una descarboxilación de sus grupos acetato, que los grupos acetatos son estos, CH2COO. Estos pierden su carboxilo en forma de dióxido de carbono y esto genera el coproporfirinógeno 3, que es un precursor que entra a la fase mitocondrial. A partir de este ya nos devolvemos a la mitocondria para sintetizar al grupo N. Todas estas reacciones que yo les menciono y que en esta diapositiva y en esta imagen son citoplasmáticas y pues es parte de la fase citosólica del grupo hemo. Entonces dijimos 4 porfirinógenos forman hidroximetilvilano y luego uroporfirinógeno 3 y luego coproporfirinógeno 3. A continuación, regresamos a la mitocondria y vamos a ver cómo se forma el grupo hemo a partir del coproporfirinógeno 3. Después de que se transporta a la mitocondria desde el citosol, dos de sus grupos propionato se descarboxilan y forman grupos vinilo. Los grupos propionato son o sea, son estos que están aquí, pero realmente los que se descarboxilan para formar el grupo vinilo son y este de acá. Si ustedes se fijan en la estructura del coproporfirinógeno 3 a protoporfirinógeno 9, este grupo carboxilo ya no está, pero este se convierte en un grupo vinilo. El grupo vinilo es el que tiene estos dos enlaces. Lo mismo ocurre con este de acá. Esta reacción pues es catalizada por una enzima que se llama coproporfirinógeno 3 oxidasa y lo dirige a la formación de esta molécula que es el protoporfirinógeno 9. ¿Qué pasa después? Este se convierte en la protoporfirina 9 a través de una reacción de oxidación catalizada por la protoporfirinógeno oxidasa. Este ya es un tetrapirrol que es coloreado, tiene color, y esta molécula ya es capaz de incorporar al grupo hierro para formar el grupo hemo. Entonces la protoporfirina 9, que en sus cadenas laterales tiene al metil, vinil, metil, vinil, metil, propil, propil, metil.
es llamada protoporfirina 9 y ya inserta en una reacción que viene en la diapositiva siguiente a el grupo hemo gracias a la acción de una enzima que se llama ferroquelatasa. La ferroquelatasa entonces lo que hace ya es convertir a la protoporfirina 9 en el grupo hemo o hierro o en la protoporfirina 9 pues combinada con el grupo hierro. Esto ocurre, acuérdense, en el centro de la molécula y aunque esto puede ocurrir de manera espontánea, el proceso es catalizado por esta ferroquelatasa. La ferroquelatasa, al igual que la ala deshidratasa, es inhibida por plomo. Y esto puede afectar a la síntesis del grupo hemo y también causar anemia por la inhibición de la quelación del hierro en la protoporfirina 9. Entonces, todo esto nos permite pues llevar el circuito de las reacciones tanto mitocondriales como citosólicas para la formación del grupo hemo. Yo sé que viéndolas así de manera desglosada en las diapositivas es complejo de entender el proceso así como tal, pero ahorita les voy a presentar una imagen que trae toda la secuencia de las reacciones y ya ustedes podrán estudiar cada una de las reacciones viendo cada una de estas diapositivas que yo de manera desglosada les preparé y les fui presentando pues aquí en la presentación. Para abordar la imagen que sigue, que es la que completa todo el circuito de la síntesis del grupo hemo, voy a aprovechar para hablar de los trastornos que hay en la síntesis del grupo hemo. Estos trastornos de manera global se denominan porfirias. Porfirias no es lo mismo que porfirina, ¿ok? La porfirina es la molécula. La porfiria es la enfermedad o el trastorno que ocurre en la síntesis del grupo hemo. Estos son trastornos hereditarios o adquiridos poco frecuentes que afectan a la síntesis del grupo hemo. Se deben a deficiencias enzimáticas específicas en la ruta biosintética del grupo hemo. En sus características generales, nosotros podemos reconocer que en la mayoría de los casos se heredan como trastornos autosómicos dominantes y cada porfiria conlleva acumulación de un patrón específico de porfirinas o de sus precursores. Estos compuestos se acumulan en los tejidos y se excretan por la orina o por los heces, o por las heces. ¿Por qué se les llaman porfirias? Pues el nombre proviene del color rojizo o violáceo que adquiere la orina, como lo pueden ver aquí en esta imagen de un artículo, que acá les pongo la cita del artículo, debido a las porfirinas oxidadas que dan este color rojizo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las porfirias? Pues para empezar, estas se dividen dependiendo del tipo de tejido que afectan. Si estamos hablando que son defectos en la síntesis del grupo hemo, pues los tejidos que dijimos que formaban el grupo hemo eran los eritropoyéticos y los hepáticos. Por lo tanto, las porfirias se dividen según el tejido que afectan. Si tenemos entonces a las porfirias eritropoyéticas, en donde los defectos están en la médula ósea o específicamente pues en las células formadoras de los eritrocitos. Y están las hepáticas, en donde los defectos están en el hígado, y las hepáticas se subdividen en aquellas denominadas agudas, con síntomas neuroviscerales, y en las crónicas, con manifestaciones que más bien son cutáneas. Los síntomas abdominales y neuropsiquiátricos se presentan cuando el defecto enzimático ocurre antes de la formación de los tetrapirroles e incluyen dolor abdominal, ansiedad, alucinaciones y alteraciones motoras. Y también estos pacientes presentan o pueden presentar fotosensibilidad cutánea y se da esto cuando el bloqueo ocurre tras la formación de los tetrapirroles. No sé si recuerdan, pero ahorita vimos el punto en el cual se formaba el tetrapirrol, que son estos cuatro anillos fusionados. Entonces, si el defecto de la enzima ocurre antes de la formación de ese tetrapirrol, los síntomas son abdominales y neuropsiquiátricos, y si ocurre después, los pacientes van a presentar foto, foto, fotosensibilidad cutánea, y esto se manifiesta a través de prurito, enrojecimiento y ampollas después de la exposición a la luz. ¿Por qué ocurre este fenómeno de fotosensibilidad?
Bueno, pues resulta, déjenme muevo este poquito para acá. Resulta que las porfirinas, cuando se acumulan, cuando ya están en su forma tetrapirrólica, se pueden oxidar y estas moléculas oxidadas pues actúan como fotosensibilizadores. Esto lo que hace es generar radicales superóxidos y estos pues se generan cuando se activan con la luz y estos radicales pues dañan a las membranas celulares y liberan enzimas lisosomales destructivas. Entonces la luz del sol pues daña o más bien genera la fotosensibilización de estas moléculas oxidadas que producen radicales superóxido y estos radicales pues dañan a nuestras membranas y liberan enzimas lisosomales. La coloración característica en estos pacientes, sobre todo en la orina, puede tornarse roja o marrón, especialmente cuando la exponemos a la luz, porque ocurre el mismo fenómeno de oxidación y de producción de estas moléculas oxidadas que dan la tonalidad roja. Yo aquí les pongo algunos de los síntomas reconocidos en estos pacientes que están referidas de esta página, que aquí también les pongo la cita para que puedan consultarla o profundizar en ella. Ahora sí, con esta imagen les voy a explicar dos cosas. Esta imagen está muy padre. Nos sirve para explicar de manera global el proceso que nosotros fuimos viendo de reacción en reacción de la síntesis del grupo hemo. Y además nos señala lo que ocurre en la mitocondria, aquí en café clarito, y lo que ocurre en el citosol. Y luego nos presenta todos los tipos de porfirias que existen, bueno, los tipos de porfiria que existen subdivididas en si son hepáticas, señaladas con esta imagen del hígado, o si son eritropoyéticas, señaladas con esta representación de la médula ósea, y cuál enzima es la que está alterada en cada uno de estos tipos de porfiria, ¿ok? Además nos incluye lo que habíamos revisado del envenenamiento con plomo. Antes de meternos en las porfirias, vamos a hacer el recorrido así normal de cómo se sintetiza el grupo hemo. Y dijimos que el succinilcoenzima A se combina con la glicina para formar el ácido delta aminolebulínico o ALA. El ALA sale de la mitocondria, llega al citosol, luego se convierte en porfobilinógeno y luego el porfobilinógeno se convierte en hidroximetilbilano. El hidroximetilbilano se convierte en uroporfirinógeno 3, el uroporfirinógeno 3 en coproporfirinógeno 3 y este es el que regresa a la mitocondria. Luego este se convierte en protoporfirinógeno 9, luego este en protoporfirina 9 y finalmente con la quelación del hierro da el grupo hemo. Entonces este circuito que estoy señalando aquí con el apuntador es la biosíntesis del grupo hemo. Ustedes en esta imagen van a ver otras moléculas que yo no les mencioné en la biosíntesis del grupo hemo. Estas moléculas como el uroporfirinógeno 1, la uroporfirina 1, el coproporfirinógeno 1, la coproporfirina 1, la uroporfirina 3 o la coproporfirina 3, se generan solo cuando hay bloqueos de las enzimas del metabolismo normal y entonces el producto, más bien el reactivo que no se puede convertir en el siguiente producto, se desvía a otra ruta y se convierte en una molécula diferente, ¿ok? Entonces estos que están aquí y estos que están acá, los vamos a encontrar cuando tenemos alguna de estas condiciones llamadas porfirias. Entonces, ahora sí vámonos a revisar cada una de estas porfirias y antes de las porfirias, nada más recordamos el envenenamiento con plomo. El plomo tiene dos enzimas a las cuales puede bloquear porque sustituye al metal con el que trabajan. Recuerden la primero, en la deshidratasa, la ala deshidratasa convierte el ala en porfovirinógeno y entonces sustituye al zinc de esta enzima y le quita la actividad. Eh, Estos pacientes son parcialmente sensibles a la inhibición por plomo, perdón, particularmente sensibles a la inhibición por plomo y también la ferroquelatasa, dijimos que era una enzima que se inhibía por plomo, porque la ferroquelatasa pues toma el fierro y lo pone en el sitio de la protoporfirina 9 y el plomo interviene en esa quelación o en esa unión del fierro con la protoporfirina 9.
¿Qué es lo que ocurre en estos pacientes? Se acumula la protoporfirina y el ALA en la orina, la protoporfirina esta, o el ALA aquí, porque si yo bloqueé estos puntos, pues empieza a acumular el intermediario anterior. La porfiria por carencia de esta enzima también existe, pero es muy infrecuente. Es más frecuente que nosotros sepamos que hay envenenamiento con plomo que la porfiria que se genera por la carencia de la enzima a la deshidratasa, ¿ok? Entonces ya revisamos lo que ocurre con el plomo. Ahora vámonos con la porfiria aguda intermitente. Esta enfermedad es causada por la carencia de la hidroximetilvilano sintasa. La hidroximetilvilano sintasa, como su nombre lo dice, pues genera el hidroximetilvilano a partir del porfovirinógeno. Lo que ocurre aquí es que cuando se bloquea este punto, se empiezan a acumular tanto el porfobilinógeno como el ácido deltaminolebulínico o ALA, y esto trae como consecuencia que la orina se oscurece tras la exposición a la luz y el aire, pero los pacientes no son fotosensibles. Esta es un tipo de porfiria aguda. Dijimos que iban a ser fotosensibles a partir de que se formaban los anillos tetrapirrólicos, ¿ok? Entonces, pasemos ahora a la porfiria eritropoyética congénita. La enzima que está carente en esta porfiria, que es de tipo eritropoyética, como su nombre lo dice, es la uroporfirinógeno 3 sintasa. Esta enzima hace esta conversión de hidroximetilvilano a uroporfirinógeno 3. Cuando no tenemos esa enzima, pues el hidroximetilvilano no puede seguir la ruta hacia la formación del grupo hemo. Y entonces empiezan a acumular otros derivados del hidroximetilvilano que incluyen al uroporfirinógeno 1 y al coproporfirinógeno 1. Estos ambos de manera espontánea se convierten en uroporfirina 1 y coproporfirina 1, y estos son los metabolitos que podemos también encontrar en la orina. Los pacientes ya son fotosensibles porque a partir de la formación de este hidroximetilvilano, pues ya estamos hablando de un anillo tetrapirrólico, ¿ok? Luego vamos a hablar de la porfiria cutánea tardía, la cual es de tipo hepático. Esta es una enfermedad crónica causada por la carencia del uroporfirinógeno descarboxilasa. Esta enzima lo que hacía era convertir el uroporfirinógeno 3 en coproporfirinógeno 3. ¿Qué es lo que ocurre? Pues si se bloquea esto, se acumula el producto al cual se convierte el uroporfirinógeno 3. O sea, este al no tener otra ruta que seguir, de manera espontánea se convierte en uroporfirina y esta pues es la que encontramos en la orina. Este tipo de porfiria es la porfiria más común y los pacientes sí son fotosensibles porque ya tenemos formado pues el anillo tetrapirrólico. Em, Otra de las porfirias que afecta la conversión del coproporfirinógeno a protoporfirinógeno 9 es la llamada coproporfiria hereditaria. Esta enfermedad también es crónica, es causada por la enzima que hace esta conversión, que es la coproporfirinógeno 3 oxidasa, y lo que ocurre, pues, cuando se bloquea esto, se acumulan en la orina el coproporfirinógeno 3 y otros productos intermediarios previos al bloqueo, y los pacientes también son fotosensibles. Esta es una porfiria también de tipo hepática. Luego tenemos a la porfiria variegata, que también es hepática. Esta es aguda y es causada por la carencia de la enzima que convierte al protoporfirinógeno 9 en protoporfirina 9. Esta enzima, recuerden que se llamaba protoporfirinógeno oxidasa. Lo que ocurre es que se acumula esta molécula y los productos intermediarios previos al bloqueo, estos los podemos encontrar en la orina y los pacientes también son fotosensibles. Finalmente tenemos a la protoporfiria eritropoyética, la cual es una enfermedad crónica que se debe a la carencia de la ferroquelatasa. Lo que ocurre entonces es que se acumula la protoporfirina en los eritrocitos, en la médula ósea y en el plasma, y los pacientes también son fotosensibles. Entonces aquí podemos ver de manera muy sintetizada, ustedes en el libro del texto, en el texto del libro, perdón, van a poder encontrar más detalles de cada una de estas
porfirias y solamente lo que me interesa a mí mucho que ustedes entiendan o el concepto con el que me interesa que se queden es que en la biosíntesis de este grupo hemo, carencias enzimáticas específicas dan origen a este grupo de enfermedades que se llaman porfirias, ¿ok? Y por supuesto que todas ellas traen como consecuencia que nosotros no estemos formando bien el grupo hemo. Terminando pues con lo que es la formación del grupo hemo y revisando las enfermedades que se asocian a esta formación del grupo hemo, ahora vamos a entrar a lo que es la degradación del grupo hemo. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo se sintetiza, ahora vamos a ver cómo se degrada. A manera de introducción, yo les recuerdo, creo que ustedes ya lo han escuchado y ya lo saben, que los eritrocitos, que son las células que más están produciendo grupo hemo, que más están necesitando, no produciendo, sino que más están conteniendo el grupo hemo en su hemoglobina, tienen vidas muy cortas, de alrededor de 120 días. Y estos eritrocitos, en su regeneración constante, a través del sistema retículo endotelial, especialmente en el hígado y en el vaso, pues son destruidos y liberan sus componentes, dentro de los cuales se incluye la hemoglobina. Y entonces, nosotros sabemos que cerca del 85% del hemo degradado proviene de la hemoglobina, de los eritrocitos, y que esto ocurre pues en el sistema retículo endotelial. El resto del grupo hemo pues se origina de la degradación de las otras hemoproteínas como los citocromos, las catalasas, etcétera. La degradación del grupo hemo es esencial para nosotros poder reciclar el hierro y también eliminar productos potencialmente tóxicos como las bilirrubinas y mantener el equilibrio de las hemoproteínas en el organismo. Esta imagen que ustedes ven aquí, pues nos habla de los macrófagos o nos ejemplifica la función del macrófago del sistema del retículo endotelial que reciben a los eritrocitos después de, de que cumplen su vida media, los fagocitan y luego aquí pues degradan sus componentes en el fagolisosoma. Dentro de sus componentes, por supuesto que está el grupo hemo, que es en el que estamos enfocando esta clase, además de que está la globina del grupo hemo que se convierte esta en aminoácidos. Y nosotros vamos a ver cómo del grupo hemo pues se desprende el hierro, el cual nosotros lo reutilizamos para adherírselo a otras proteínas, para almacenarlo o para liberar transferrinas, por ejemplo, a la circulación. Y lo que son las porfirinas, ¿se acuerdan que el grupo hemo estaba formado por la protoporfirina 9 y el hierro? Bueno, la porfirina nosotros la convertimos a bilirrubina y este es el mecanismo en el que nosotros lo podemos degradar. Entonces, las diapositivas que siguen, que van a explicar cómo se degrada este grupo hemo, va a hablar de este caminito que está señalado aquí, desde el grupo hemo hasta la formación de las bilirrubinas y la excreción de los productos finales de este metabolismo. Vamos a comenzar hablando de la formación de la bilirrubina. Dice, el hemo es degradado por la enzima hemooxigenasa en el sistema retículo endotelial, dijimos principalmente del hígado y del vaso. Esta es una reacción que aquí está señalada, miren, el hemo por la hemooxigenasa es una reacción que requiere fosforilado reducido y oxígeno y cataliza tres reacciones o tres oxigenaciones sucesivas para abrir este anillo porfirínico. Acuérdense que el grupo hemo era un anillo cerrado de cuatro tetrapirroles o de cuatro pirroles formando ese tetrapirrol. Ese anillo, después de la acción de la hemoxigenasa, se abre y forma la molécula llamada biliverdina, que de hecho el libro nos lo representa en color verde porque es un pigmento verde, la biliverdina. Eh, lo que se produce por esta reacción, pues es monóxido de carbono, aquí está señalado que este actúa como una molécula señalizadora y antiinflamatoria. También, por supuesto, se libera el hierro, que este dijimos se reciclaba, y la biliverdina, que es esta que está aquí. Esta biliverdina posteriormente es reducida por una enzima que se llama biliverdina reductasa a un pigmento rojo que se conoce como bilirrubina. La bilirrubina y sus derivados son conocidos como los pigmentos biliares. ¿Ok? Entonces es hemo,
biliverdina, bilirrubina. Aquí les dejo una nota que nos dice que los cambios del color en un hematoma, en un moretón, cuando nosotros nos damos un golpe, que van del rojo al verde y luego al amarillo, reflejan esta secuencia de degradación del grupo hemo. Así nosotros vemos cómo nuestro moretón va cambiando de color conforme van creándose estas moléculas que son de diferentes pigmentaciones, ¿ok? Ya tenemos a la bilirrubina. ¿Qué pasa con la bilirrubina? Bueno, esta bilirrubina es poco soluble, esta que está aquí, que nosotros la conocemos como bilirrubina no conjugada. Es poco soluble en agua y necesita transportarse unida a la albúmina, formando un complejo no covalente llamado complejo bilirrubina-albúmina, el cual es transportado al hígado y en el hígado entonces la bilirrubina se disocia de la albúmina y entra al hepatocito por difusión facilitada y se une a proteínas intracelulares, principalmente a la ligandina, que evita que se regrese al plasma. Cuando ya está aquí la bilirrubina, entonces sufre el proceso que nosotros conocemos como conjugación. Por eso nosotros identificamos a la bilirrubina no conjugada y a la bilirrubina conjugada. Antes de pasar a esa explicación de la conjugación, les dejo esta nota en donde dice que algunos fármacos, como los salicilatos y las sulfamidas, pueden desplazar a la bilirrubina de la albúmina, es decir, la pueden separar, y esto puede permitir que entre al sistema nervioso central, especialmente en lactantes, provocando daño neurológico, ¿ok? Entonces, este tipo de fármacos pues se deben de manejar con cuidado porque pueden desprender aquí la albúmina y dejar a la bilirrubina libre y la bilirrubina libre es tóxica para el sistema nervioso central. Entonces vamos aquí en este recorrido, ¿ok? Ya la bilirrubina no conjugada o libre llegó al hígado gracias a la albúmina. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en el hepatocito esta bilirrubina no conjugada se convierte en una forma, que ya es soluble en agua. Esta forma soluble en agua se logra gracias a la adición de dos moléculas de ácido glucurónico. Y ustedes aquí ya tienen que ir haciendo memoria de todo lo que hemos visto en la clase de bioquímica. Acuérdense que el ácido glucurónico era un producto de la oxidación de la glucosa, ¿ok? Entonces la bilirrubina se conjuga con dos moléculas de ácido glucurónico y forma el diglucurono. Ay, Dios, esto parece trabalenguas, ¿verdad? Diglucurónido de bilirrubina, o también conocida como bilirrubina conjugada. A este proceso de la unión de esto, pues se les llama conjugación. Entonces, la bilirrubina no conjugada se conjuga con el ácido glucurónico para formar a la bilirrubina conjugada. El UDP glucurónico, pues es el que actúa como la molécula donante de este ácido glucurónico y obviamente el UDP después de esta conjugación, pues se libera. Aquí les dejo otra nota importante, deficiencias parciales o totales en esta enzima, el enzima se llama bilirrubina UDP glucuronil transferasa, generan síndromes como el de Gilbert, el de Crigler-Najjar tipo 2 y el tipo 1, que tienen diferentes niveles de severidad dependiendo pues del síndrome o de la deficiencia ya sea parcial o total de la enzima, ¿ok? Entonces, la bilirrubina no conjugada por la bilirrubina UDP glucuronil transferasa forma a la bilirrubina conjugada. ¿Qué pasa después? La bilirrubina conjugada o el diglucurónido de bilirrubina se secreta activamente desde el hepatocito hacia los canalículos biliares y este transporte ocurre contra gradiente de concentración y requiere energía, es un tipo de transporte activo. Es el paso limitante de la velocidad en la excreción de bilirrubina, este paso desde el hepatocito hacia los canalículos biliares. La bilirrubina conjugada pasa después a formar parte de la bilis y será eliminada en el intestino. Ustedes ya saben que la bilis es la que también excretábamos al intestino cuando nosotros necesitábamos emulsificar a los lípidos de la dieta, ¿ok? En esta imagen, que nos va a servir para explicar estos pasos finales, vamos a hacer el recorrido hasta este punto de la secreción de esta bilirrubina conjugada y nuevamente nos repite lo que pasa desde el sistema retículo endotelial. Entonces dice, punto número 1, los glóbulos rojos senescentes son una fuente importante de hematoproteínas, principalmente hemoglobina.
La degradación del hemo a bilirrubina se produce en los macrófagos del sistema retículo endotelial. Son macrófagos tisulares del vaso y el hígado. Fíjense cómo aquí nos está señalando que aquí se genera la bilirrubina, ¿ok? Esta bilirrubina no conjugada, que de hecho aquí ustedes la van a identificar porque solo es la B, es transportada por la sangre unida a la albúmina hacia el hígado y aquí llega en su forma no conjugada, es lo que vimos en la diapo anterior. Si el hígado capta la bilirrubina por difusión facilitada y la conjuga con el ácido glucurónico, aquí está este punto de conjugación, y forma la bilirrubina conjugada, aquí señalada como BC. Entonces ahora vamos a ver que esta bilirrubina conjugada, como dijimos ahorita, se segrega activamente a la bilis a través del canalículo biliar y posteriormente en la bilis, pues hacia el intestino, ¿ok? Antes de pasar al paso número 6, les voy a comentar que aquí también hay una nota de importancia clínica de este paso y nos dice que en la enfermedad hepática este paso se ve afectado y que puede acumularse bilirrubina en sangre. También la deficiencia de los transportadores de la bilirrubina conjugada causa un síndrome, o sea, para que este pase para acá, causa un síndrome que es conocido como síndrome de Dubin-Johnson, que acumula bilirrubina conjugada en, en el suero, ¿ok? Y luego la bilirrubina no conjugada, pues no puede ser excretada o sea, no puede ser excretada de manera normal y entonces nosotros vemos esa acumulación de bilirrubina conjugada. Entonces, si se fijan en lo que hemos visto a lo largo de todas estas clases de bioquímica, prácticamente en cada paso de las rutas metabólicas puede existir una deficiencia enzimática o una anomalía que origina ciertas enfermedades. Por eso es tan importante que ustedes comprendan cómo es que funciona la célula en términos bioquímicos para que puedan entender en sus clases de los siguientes semestres el origen de muchas de las enfermedades que van a estar revisando pues a lo largo de toda su carrera como médicos, ¿ok? Vamos al siguiente paso que nos dice, ya vamos aquí, miren, ya se fue la bilirrubina conjugada al intestino. Dice, en el intestino las bacterias hidrolizan y reducen al diglucurónido de bilirrubina y lo transforman en una molécula llamada urobilinógeno, el cual es un compuesto incoloro. Entonces, lo que hacen las bacterias aquí es separarles el, el ácido glucurónico, por eso ustedes ven aquí nuevamente que está la bilirrubina y esta bilirrubina, que ya no tiene el ácido glucurónico, se convierte a una molécula que se llama urobilinógeno. La mayoría del urobilinógeno se oxida para formar estercobilina, que es quien le da esta estercobilina el color marrón característico de las heces. Si se fijan de aquí que se convirtió a urobilinógeno, la mayor cantidad, por eso la flecha de hecho es más ancha, se convierte a estercobilina, que es quien le da el color marrón a las heces, ¿ok? Otra fracción del urobilinógeno se reabsorbe hacia la sangre portal y se reincorpora a lo que nosotros conocemos como el ciclo enterohepático. Entonces, una parte de este urobilinógeno anda recirculando entre el hígado y el intestino en lo que conocemos como ciclo enteropático del urobilinógeno. Y otra parte del urobilinógeno se conduce al riñón a través del torrente sanguíneo y en el riñón se convierte a urobilina, que es de color amarilla. Y la urobilina, que aquí está señalada como UV, se excreta y es quien da el color amarillo a la orina. Entonces, fíjense cómo a partir de la degradación del grupo hemo podemos nosotros generar, o la forma de excretar este grupo hemo es formando la estercobilina, la urobilina o recirculando una parte del urobilinógeno en este ciclo enterohepático del urobilinógeno. Entonces, esta imagen yo pienso que es una imagen que les puede facilitar mucho tener la visión global de esta vía, porque además pues está señalado con frases muy cortas y muy entendibles lo que ocurre en la degradación del grupo hemo hasta sus productos finales, que son los que nosotros podemos
excretar, ya sea en la orina o en las heces. Vinculado al mecanismo de eliminación del grupo hemo, tenemos un fenómeno que es importante que estudiemos, que se llaman ictericias. Así como vimos ahorita las porfirias en la síntesis del grupo hemo, aquí vamos a revisar a las ictericias en la degradación del grupo hemo, ¿ok? La ictericia se define como la coloración amarilla de la piel, de los ojos y de las mucosas por acumulación de la bilirrubina en la sangre. La acumulación de la bilirrubina se define como niveles mayores de 2 o 3 miligramos por decilitro. La ictericia como tal no es una enfermedad, más bien es un signo clínico de un trastorno subyacente. Ese trastorno puede ser un trastorno hemolítico, puede ser hepático o puede ser obstructivo. De tal manera que las ictericias se clasifican en esos tres grupos. Las ictericias hemolíticas, que aquí están descritas en el recuadro azul, las hepatocelulares, en el recuadro morado, y las obstructivas en el recuadro verde. Las ictericias hemolíticas lo que causan, o la causa de estas ictericias hemolíticas, es la destrucción excesiva de eritrocitos, por ejemplo, en las anemias hemolíticas. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay una hemólisis masiva, como está aquí señalado en la imagen. Yo tengo mucho grupo hemo porque se están rompiendo mucho los eritrocitos. En consecuencia, tengo muchísima bilirrubina no conjugada. Y esta cantidad de bilirrubina no conjugada no alcanza a conjugarse. El hígado no es capaz de conjugarla y que siga su mecanismo de excreción. ¿Por qué? Porque está siendo producida en exceso. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces esta bilirrubina no conjugada se libera hacia la sangre y nosotros podemos encontrar altos niveles de bilirrubina en sangre que dan la ictericia o la pigmentación, porque dijimos que estos moléculas son pigmentos y pues lo vemos como en la imagen que les pongo aquí, muchas veces en la esclerótica del ojo que se tiñe de color amarillo. Aquí nos dice pues que aumenta el urobilinógeno urinario y tenemos también orina y heces más oscuras. Nosotros podemos identificar que hay una hemólisis masiva cuando los niveles de bilirrubina no conjugadas pues están aumentados. Luego tenemos la ictericia hepatocelular. ¿Cuál es la causa de la ictericia hepatocelular? Pues bueno, el hígado tiene una lesión de sus hepatocitos. Esto puede ser por hepatitis o por cirrosis. Y lo que ocurre es que también se disminuye la conjugación de la bilirrubina no conjugada y se afecta o se altera la circulación enterohepática. Digamos que aquí los niveles de degradación de eritrocitos son normales, pero el hígado no la puede conjugar porque el hígado o las células hepáticas no están funcionando adecuadamente. Además, no pueden hacer este recorrido enterohepático. Y lo que observamos nosotros aquí es un aumento en la bilirrubina no conjugada, pero también un aumento en la bilirrubina conjugada en sangre, así como también aumento en enzimas que son marcadores de daño hepático como las transaminasas de alanina o de aspartato. Podemos ver nosotros en estos pacientes, pues orina oscura por un aumento en la producción de urobilinógeno y también heces de color claro por una deficiencia de la estercobilina. Esta, entonces, nosotros la podemos identificar, dijimos, porque se aumentan tanto la bilirrubina no conjugada como la bilirrubina conjugada en sangre. Es decir, cuando ustedes piden pruebas para determinar bilirrubinas, a ustedes de laboratorio les van a entregar una prueba que diga si están midiendo la bilirrubina conjugada o la no conjugada y con estas mediciones ustedes podrían predecir qué tipo de complicación está habiendo, si puede ser por una hemólisis o si puede ser por un daño celular, en el caso de la ictericia hepatocelular, dependiendo de qué es lo que está aumentado, ¿ok? El tercer tipo de ictericia es la obstructiva. La causa, pues, es una obstrucción del conducto biliar. Esto puede ser por cálculos o puede ser por un tumor. Y lo que ocurre es que la bilirrubina conjugada no llega al intestino y es la bilirrubina conjugada la que se acumula en sangre. Aquí también la orina es muy oscura por el aumento en la bilirrubina conjugada y las heces, pues, son de color más pálido porque no logra, pues,
degradarse completamente hasta estercobilina, la bilirrubina, y en esta no hay urobilinógeno urinario. Entonces, en estos tres tipos, la verdad es que no son tan complicados, pues, de que ustedes puedan ubicar cuál es el tipo de bilirrubina que van a encontrar aumentado en sangre. En la hemolítica dijimos que se aumenta la no conjugada, en la hepatocelular se aumentan las dos y en la obstructiva se aumenta la conjugada, ¿ok? También hay otro tipo de ictericia, que es la ictericia neonatal. Pues ese es muy fácil de identificar porque ocurre en los neonatos y existe de forma fisiológica, pero también de forma patológica. Nos dice que es muy común, cerca del 60% de los recién nacidos a un 80% de los prematuros presentan ictericia neonatal. Esta ictericia neonatal se debe a la baja actividad de la bilirrubina que conjuga con el ácido glucurónico en el hígado. Y esto se denomina ictericia fisiológica y suele resolverse en 1 o 2 semanas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí está en la imagen. Pues la lisis de los eritrocitos es normal, pero la enzima que hace esta conjugación, digamos, todavía no está suficientemente madura cuando recién nace el bebé, y entonces en el proceso de maduración de esta enzima, pues es que no se logra conjugar toda esta bilirrubina y se empieza a aumentar los niveles de bilirrubina en sangre, de la bilirrubina no conjugada, y esto es lo que hace que el bebé tenga ictericia, ¿ok? Cuando ya se considera patológica en los neonatos, es si la bilirrubina no conjugada supera de los 20 a los 25 miligramos por decilitro en los niveles sanguíneos, y esto es porque se rebasa la capacidad de unión a la albúmina. Y la bilirrubina libre, pues entonces puede atravesar la barrera hematoencefálica y causar daño cerebral por toxicidad de la bilirrubina. Entonces, si ya estamos muy elevados en los niveles de bilirrubina, no voy a tener suficiente, o la albúmina no tiene suficiente capacidad de captación y la bilirrubina libre en esos niveles, pues es neurotóxica. ¿Cuáles son los tratamientos que se utilizan para esta ictericia neonatal? Pues se utiliza luz fluorescente azul para convertir la bilirrubina no conjugada en fotoisómeros que son polares, y estos isómeros son hidrosolubles y pueden ser excretados sin necesidad de su conjugación. Yo les voy a recomendar, estas son las últimas 2 diapositivas de esta clase, pero se las súper recomiendo, son los resúmenes del libro de Ferrier. Están en 2 partes este resumen. El primero, aquí del lado izquierdo, nos habla de la síntesis del grupo hemo. Miren, el grupo hemo se produce en el hígado y en la médula ósea. Y aquí está la ruta de producción del grupo hemo. Pues es igualita en realidad de la glicina y el succinilcoenzima A. La diferencia dijimos que en el hígado es la ala-sintasa 1 quien cataliza la reacción. Acá es la ala-sintasa 2 en la médula ósea. Y luego nos señala además las carencias de las enzimas que ocurren a nivel de hígado y que dan estas porfirias hepáticas, porfiria aguda intermitente, señalada aquí con el número de la reacción que está en donde está carente la enzima, la porfiria cutánea tardía, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Y del otro lado, también las carencias de las enzimas de las reacciones 4, 5 y 8, perdón, 4 y 8 nos inducen a las que llamamos porfirias eritropoyéticas, y aquí está la congénita y la protoporfiria eritropoyética. Entonces, este es un resumen, ya más fácil no lo pueden tener, ¿eh? Aquí está súper resumido, pero de manera visual muy sencillo para que ustedes puedan ubicar tanto la ruta de síntesis como las enfermedades llamadas porfirias asociadas a esta síntesis del grupo hemo. Del lado derecho, ustedes están viendo la degradación del grupo hemo. Se produce en el hígado y en el vaso, los eritrocitos y hepatocitos producen hemoglobina o otros tipos de proteínas que tienen al grupo hemo como los citocromos. Estos se degradan, liberan el hemo, el cual se convierte en biliverdina y luego en bilirrubina, y luego se van a la sangre unidos con la albúmina, llegan al hígado. En el hígado se conjugan con el ácido glucurónico, posteriormente pasan al intestino para formar urobilinógeno y posteriormente la estercobilina en el intestino grueso o la urobilina en el riñón. Y de esta manera nosotros degradamos el grupo hemo.
Asociadas a la degradación del grupo hemo están las diferentes ictericias. Y aquí esta también está facilísima. Ictericia hemolítica. Lo que ocurre es que estamos lisando en mayor proporción eritrocitos, por lo tanto tenemos más hemoglobina, por lo tanto tenemos más bilirrubina no conjugada y no alcanzamos a conjugarla toda la bilirrubina y aumentan los niveles de bilirrubina no conjugada. En la obstructiva dijimos que la bilirrubina ya cuando está conjugada por una obstrucción que pudiera ser por un cálculo biliar o un tumor, no puede pasar al intestino y entonces no se puede degradar y lo que encontramos aumentado es la bilirrubina conjugada. Cuando me refiero a lo que encontramos aumentado es a nivel de sangre, ¿ok? Y luego en la hepatocelular lo que tenemos es que las células de los hepatocitos no funcionan o tienen daño celular y esto hace que no sean capaces de dos cosas, ni de conjugar adecuadamente la bilirrubina, lo cual hace que se aumenten los niveles de bilirrubina no conjugada, pero la poca que logra conjugar no la logra pasar al intestino y también hace entonces que se acumule la bilirrubina conjugada. En este hepatocelular están las dos afectadas y luego finalmente está la neonatal, que dijimos que aquí era una insuficiencia de la enzima que conjuga la bilirrubina para conjugar toda la bilirrubina no conjugada y lo que se acumula es la bilirrubina, igualito que lo que pasa acá en la ictericia hemolítica. La diferencia es pues que esto ocurre en los neonatos y que la causa es la falta de madurez de la enzima que conjuga y acá en la hemolítica la razón es el exceso de hemólisis que no le permite a la enzima que ya está madura conjugar toda la bilirrubina. Pues bueno, básicamente con esta diapositiva termino la clase. Espero que sea de utilidad para ustedes y si tienen cualquier duda, pues no duden en contactarnos. Nos vemos ya para finalizar el curso con la siguiente clase. Bye bye.